Solía creer en los cuentos de hadas. Durante años pensé que había encontrado a mi príncipe azul, un hombre que me amaría, me protegería y construiría una vida a mi lado. Ricardo Vasconcellos tenía todo lo que una mujer podía desear: encanto, estatus y un imperio financiero consolidado. Cuando me pidió en matrimonio, fui lo suficientemente ingenua como para pensar que era la mujer más afortunada del mundo. Pero la realidad no tardó en destruir mis ilusiones. El amor que él demostraba al principio se disipó rápidamente, dando lugar a algo más oscuro. Al comienzo eran solo palabras, pequeños comentarios disfrazados de bromas, pullas sutiles que me hacían cuestionar mi propia inteligencia. No entiendes nada de negocios, Laura. Mejor concéntrate en cosas más simples. Mi papel en el matrimonio se redujo a ser un adorno. Alguien que debía estar a su lado en los eventos sociales y sonreír en los momentos adecuados. Pero no se detuvo ahí. Con el tiempo, Ricardo empezó a aislarme, a controlar cada aspecto de mi vida, mi dinero, mis amistades, incluso mi forma de vestir. Decía que era por mi propio bien, que él sabía lo que era mejor para mí. Y yo le creí. Le creí porque lo amaba, porque quería ser una buena esposa. Pero el amor no debería ser un collar que aprieta cada vez más fuerte hasta sofocar. Los momentos de afecto se volvieron raros. Llegaba tarde, evitaba mis preguntas y trataba mi contacto como algo molesto. No quería admitirlo, pero mi matrimonio era solo una farsa. Entonces hice lo que muchas mujeres hacen. Me convencí de que era solo una fase, hasta el día en que la verdad estalló en mi cara. No fue un descubrimiento sutil, ni una pista dejada al azar. Fue un golpe en el estómago, un shock helado que me paralizó. Ricardo ni siquiera se molestó en ocultarlo. Entré en su oficina antes de lo esperado, y allí estaba ella, sentada sobre su escritorio, riendo, echando el cabello hacia atrás mientras él sujetaba su cintura. La escena era tan evidente, tan cruelmente expuesta, que no pude reaccionar de inmediato. Ni siquiera intentó fingir arrepentimiento. No eres más que un estorbo, Laura. La única razón por la que sigues aquí es porque no quiero un escándalo. Pero ¿sabes qué? Estoy cansado de fingir. Fingir. La palabra se clavó profundo. Todos esos años, todas las veces que me esforcé por ser la esposa perfecta, por complacerlo, por ignorar las cicatrices invisibles que me dejaba. Todo no había sido más que una farsa para él. No grité, no lloré. Simplemente salí de allí, sintiendo cómo mi corazón se rompía en 1000 pedazos dentro de mi pecho. Pensé que vendría tras de mí, que intentaría justificarse, pero no lo hizo. Cuando llegué a casa esa noche, mis maletas ya estaban listas, como si fuera una huésped indeseada que finalmente estaba siendo expulsada. El golpe final llegó cuando intenté acceder a mi cuenta bancaria y descubrí que estaba vacía, sin dinero, sin casa, sin nadie que me apoyara. Ricardo me arrojó a la calle sin titubear, como si todos esos años a su lado no hubieran significado absolutamente nada. Y en ese momento, mientras miraba la pantalla de mi celular y sentía el desespero apretar mi pecho, una verdad se grabó en mi mente. Nunca más sería débil. A partir de ese día, dejaría de ser la mujer que aceptaba todo en silencio. Ese hombre pudo haberme derrumbado, pero no tenía idea de la mujer que estaba a punto de levantarse. La primera noche fue la peor. Sentada en la minúscula habitación alquilada con lo poco que me quedaba, miré la pared descascarada frente a mí, tratando de asimilar lo que había sucedido. El delgado colchón en el suelo apenas servía de consuelo, y el silencio a mi alrededor era ensordecedor. Durante años viví rodeada de lujo, con ropa cara, joyas y fiestas donde el champán nunca dejaba de servirse. Ahora, todo lo que poseía cabía dentro de una maleta barata. El vacío dentro de mí era más grande que el dolor. Una parte de mí aún esperaba despertar y descubrir que todo no había sido más que una pesadilla. Pero el frío del suelo, el olor a humedad y la oscuridad de la pequeña habitación me recordaban la realidad. Ricardo me redujo a la nada con la misma facilidad con la que borraba un número de su agenda. ¿Y lo peor? Tenía razón en algo. No tenía a dónde ir. Pasé los días siguientes vagando sin rumbo. Mi tarjeta de crédito no funcionaba. Mis amigos de la alta sociedad desaparecieron como humo. Llamadas sin respuesta, mensajes leídos e ignorados.
Lo que antes eran falsas sonrisas en elegantes cenas, ahora eran rostros que se apartaban, como si temieran que mi desgracia fuera contagiosa. El hambre llegó rápido. Aprendí que el orgullo desaparece cuando el estómago ruge tras 3 días sin comer. Acepté cualquier trabajo que encontré, incluso limpiando baños en los mismos restaurantes donde, meses antes, era una clienta. Pero nada me humilló tanto como la primera vez que alguien me reconoció. Estaba sirviendo mesas en un restaurante caro, equilibrando una bandeja de platos, cuando escuché una risa familiar. Giré la cabeza y vi a una pareja que solía asistir a los eventos de Ricardo. La mirada de sorpresa de la mujer me quemó la piel, y el desprecio en la sonrisa del marido me atravesó como un cuchillo. ¿Viste quién está aquí? La exmujer de Ricardo, sirviendo mesas. Él dijo que no duraría mucho sin él. La bandeja pesó en mis manos, pero no dejé que vieran mi dolor. Mi rostro permaneció impasible, mi voz neutral. Algo dentro de mí cambió esa noche. Mientras fregaba el suelo del restaurante después del turno, sentí cómo una rabia crecía en mi interior, una llama silenciosa ardiendo en lo más profundo de mi pecho. Durante años me habían condicionado para ser sumisa, para aceptar mi lugar sin cuestionar. Pero ahí, con las rodillas en el suelo y las manos cubiertas de detergente, una certeza se formó en mi mente. No aceptaría ese destino. Aprendería, crecería, y algún día, esas mismas personas que hoy se burlaban de mí, tragarían cada una de sus palabras. Esa noche, en lugar de llorar sobre la almohada, me senté en el suelo y comencé a investigar. Leí sobre inversiones, administración, estrategias de mercado. No sabía cómo lo haría, pero tenía una certeza absoluta. Algún día miraría a Ricardo a los ojos y él vería lo que había creado, y se arrepentiría. El conocimiento se convirtió en mi obsesión. Cada noche que pasaba en aquella habitación estrecha, sin comodidades y sin esperanza, la transformaba en horas de aprendizaje. Durante el turno, sonreía a clientes arrogantes, tomaba pedidos y fingía no escuchar los murmullos malintencionados. Pero en cuanto el restaurante cerraba y volvía a casa, me sumergía en libros, artículos y videos sobre negocios, inversiones y estrategias financieras. El hambre, el agotamiento y el desprecio ajeno dejaron de ser mis enemigos. Se convirtieron en mi combustible. En los momentos de silencio, revivía en mi mente las palabras de Ricardo. No eres más que un estorbo. Nunca lograrás nada sin mí. Lo decía con tanta convicción que, por un tiempo, yo misma lo creí. Pero ahora, esas palabras eran lo que me impulsaba hacia adelante. Empecé a observar a los clientes del restaurante con otra mirada. Hombres y mujeres con trajes costosos, discutiendo cifras, negocios y estrategias. Aprendí a escuchar sus conversaciones, a captar sus expresiones, a entender qué los hacía mover las piezas en el tablero del mercado. Y poco a poco, comencé a hacer conexiones. El primer paso fue arriesgado. Usé el poco dinero que había ahorrado e hice un curso intensivo sobre administración. Durante las clases, conocí a un inversionista dispuesto a escuchar ideas prometedoras. No lo impresioné de inmediato, pero cuando le presenté un concepto detallado para un restaurante de alto nivel con una experiencia gastronómica exclusiva, vi algo en su mirada cambiar. Me dio una oportunidad, una inversión inicial. Fue suficiente. Trabajé incansablemente, eligiendo cada detalle del restaurante que abriría, el concepto, el menú, la ubicación. Me rodeé de profesionales talentosos, personas que creyeron en mi proyecto y que, al igual que yo, querían demostrar su valor. El día de la inauguración fue uno de los más difíciles de mi vida. El miedo al fracaso era abrumador, pero algo dentro de mí me decía que no volvería a la miseria. Y no volví. El restaurante fue un éxito inmediato. El boca a boca se propagó rápidamente, y en pocas semanas las reservas estaban agotadas. La élite de la ciudad quería estar allí. Querían formar parte de la nueva sensación gastronómica de la que todos hablaban. Nadie sabía que la dueña del restaurante era la misma mujer que, meses antes, servía mesas con las manos temblando de agotamiento. El poder del anonimato fue mi mejor arma. Mientras mi restaurante crecía, comencé a estudiar otro mercado. El mismo en el que Ricardo había construido su fortuna. Seguí los movimientos de su empresa, sus inversiones, sus asociaciones. Aún se creía intocable por encima de todos. Pero yo conocía sus debilidades, y pronto usaría cada una de ellas en su contra.
El destino tiene un sentido del humor cruel. Aquella noche, estaba en la oficina del restaurante revisando los informes de facturación cuando uno de los meseros entró apresurado, con los ojos abiertos de par en par y un nudo en la garganta. Vaciló, como si no supiera si debía hablar. Levanté la cabeza y esperé. El señor Vasconcellos acaba de entrar. Sentí mi cuerpo congelarse por un instante. Mi corazón dio un salto involuntario, no de miedo, sino de algo más profundo, una anticipación fría y calculada. Supe en ese momento que este era el momento que había estado esperando. Me levanté lentamente, ajustando la falda de mi vestido y apartando el cabello de mi rostro. El espejo en la pared reflejaba a una mujer completamente diferente de la que Ricardo había desechado años atrás. Mis ojos ya no llevaban la ingenuidad de antes, ni la inseguridad que él cultivó en mí durante tanto tiempo. Salí de la oficina y caminé por el salón del restaurante, sintiendo las miradas discretas de los empleados sobre mí. Conocían la historia, sabían quién era él, y ahora estaban a punto de presenciar algo mucho más grande que una simple coincidencia. Y entonces, ahí estaba, sentado en una de las mejores mesas del restaurante, rodeado de un grupo de amigos y, por supuesto, con una nueva mujer a su lado. Joven, elegante y claramente fascinada por el hombre que la acompañaba. Él reía, despreocupado, como si siguiera en la cima del mundo. Como si aún tuviera todo bajo control. No me vio de inmediato, pero yo vi el momento exacto en que sus ojos se posaron en mí. Fue una fracción de segundo, un leve fruncir de ceño, antes de que su expresión volviera a su habitual arrogancia. No había reconocimiento en su mirada. Para él, yo no era más que otra empleada. Una mesera. La ironía era dulce. Me acerqué a la mesa en silencio, dejando que uno de los meseros tomara los pedidos mientras yo solo observaba. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Ricardo estaba en la cima de su confianza. Hizo bromas, presumió de su posición como siempre y, en un acto de puro desprecio, tomó un trozo de carne de su plato y lo dejó caer al suelo. «Limpia eso». Sentí todas las miradas sobre mí. El silencio era denso, cargado de expectativa. ¿Qué esperaba él? ¿Que bajara la cabeza y obedeciera? ¿Que aceptara aquella humillación como antes? Sostuve su mirada por un instante, permitiéndome sonreír levemente. Luego me agaché, tomé una servilleta y limpié el suelo, con movimientos lentos y deliberados. Escuché las risas ahogadas alrededor de la mesa, la condescendencia en la forma en que me miraban. Pero entonces me puse de pie. Con calma, deslicé una carpeta de documentos sobre la mesa justo frente a Ricardo. Las risas cesaron de inmediato. Al principio él no entendió. Tomó los papeles con desinterés, hojeándolos sin prisa. Pero a medida que sus ojos recorrían las páginas, su expresión comenzó a cambiar. La seguridad habitual dio paso a una mirada confusa, luego aterrada. Levanté el mentón, manteniendo mi voz firme e inquebrantable. No debiste meterte con quien estaba en paz. Todo el restaurante pareció detenerse en el tiempo. Sus amigos se miraban entre sí, sin entender qué estaba pasando. La mujer a su lado lo observaba, esperando alguna explicación. Ricardo pasó la vista una vez más por los documentos, y vi cuando la comprensión lo golpeó como un puñetazo seco. Yo era la dueña de aquel restaurante. Sus ojos volvieron a mí, abiertos de par en par, como si recién ahora estuviera viéndome de verdad. Como si, por primera vez, estuviera reconociendo a la mujer que había desechado sin dudar. Pero yo no había terminado. Crucé los brazos y sonreí. Esto, querido, es solo el comienzo. Por un momento, todo a mi alrededor desapareció. El murmullo de los clientes, el tintineo de los cubiertos contra los platos, las conversaciones apagadas entre los meseros. Solo existía el silencio pesado y la expresión de Ricardo transformándose frente a mí. Primero vino la confusión. Sus ojos recorrían cada línea de los documentos como si, de alguna manera, estuvieran escritos en un idioma que no comprendía. Luego, la incredulidad. Sus dedos apretaban las hojas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando finalmente entendió, llegó el pánico. Levantó la vista hacia mí, pero no encontró a la mujer sumisa que una vez controló. No encontró a la esposa aterrorizada que descartó como una molestia. Lo que veía ahora era una adversaria. ¿Qué significa esto?
Crucé los brazos y permití una leve sonrisa, saboreando cada segundo de aquel momento. Significa que soy la dueña de este restaurante, el mismo en el que viniste a exhibir tu arrogancia. La mujer a su lado abrió los ojos de par en par, su expresión oscilando entre el asombro y la curiosidad. Sus amigos, antes tan llenos de confianza, ahora miraban a su alrededor, incómodos, como si no quisieran ser testigos de lo que estaba por suceder. Pero yo aún no había terminado. ¿Recuerdas esa empresa que tanto amas? ¿Aquella donde me prohibiste poner un pie porque los negocios eran cosa de hombres? Pues bien, ahora la mitad de ella me pertenece. El impacto de mis palabras lo golpeó, como una avalancha. Parpadeó rápido, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Eso es mentira. Tomé uno de los papeles y lo empujé hacia él. La prueba estaba ahí. Un contrato de adquisición detallado, sellado y firmado. La mitad de su preciada empresa estaba en mis manos. Las sonrisas alrededor de la mesa se habían desvanecido. El silencio ahora era casi palpable. Su nueva novia lo miraba con una expresión diferente, como si estuviera reevaluando su elección. Ricardo aclaró la garganta e intentó recuperar la compostura. ¿Qué es lo que quieres? Lo que siempre fue mío por derecho. Mi voz salió baja, controlada, pero cargada de una promesa. La humillación que me hizo pasar, el desprecio, la absoluta certeza de que nunca podría levantarme. Todo eso ahora se volvía contra él. Pero yo no estaba allí para amenazar. Ya había ganado. Me incliné, levemente, apoyando las manos sobre la mesa para mirarlo de cerca. Aprovecha tus últimos días como millonario, porque no voy a detenerme hasta verte en la ruina. Su rostro perdió todo color. Me enderecé de nuevo, ajusté mi vestido y miré a mi alrededor. El restaurante seguía en silencio, los clientes fingiendo no prestar atención, pero cada mirada me decía que todos sabían lo que estaba pasando. Di un paso atrás, lista para irme. Pero antes de salir, miré a Ricardo una última vez. Su caída apenas comenzaba. Los días que siguieron fueron un espectáculo. La ruina de Ricardo comenzó lentamente, como una grieta imperceptible en un cristal grueso que, con el impacto correcto, se quiebra en 1000 pedazos. No tuve que mover muchas piezas, solo dejé que él mismo se destruyera con sus propias manos. El primer golpe llegó con la pérdida de inversores. La noticia de que la mitad de la empresa estaba bajo mi control se propagó rápidamente. En 1900, el mundo de los negocios, la confianza lo es todo, y nadie quiere invertir dinero en un barco que se hunde. Las acciones comenzaron a caer, los contratos fueron cancelados. El nombre Vasconcellos, antes símbolo de poder, ahora era sinónimo de duda y desconfianza. La segunda ola fue aún más cruel. Durante años, Ricardo manipuló cifras, encubrió fallos y realizó negocios al límite de la legalidad. Siempre se jactó de su astucia, de cómo lograba burlar cualquier obstáculo. Pero lo que no esperaba era que yo supiera dónde buscar. Los documentos que escondía, los contratos irregulares que firmó sin pensarlo 2 veces. Todo estaba ahí, esperando a ser revelado, y lo revelé. Una mañana fría y gris, los periódicos publicaron la noticia: fraude financiero en Vasconcellos Corp. El escándalo se propagó como fuego en un campo seco. Su reputación se convirtió en cenizas en cuestión de horas. Recibí un correo de uno de sus antiguos socios. Unas pocas palabras, pero cargadas de ironía. Excelente jugada. No respondí. No hacía esto por aplausos. El tercer y último movimiento llegó con precisión quirúrgica. Cuando Ricardo, desesperado, intentó recomponerse buscando alianzas para salvar lo que quedaba de su empresa, hice la jugada final. Compré el 50% restante. Todavía creía que podía revertir la situación, que yo mantendría la empresa en marcha, que encontraríamos una forma de negociar. Fue casi triste ver su expresión cuando entré a la reunión de accionistas e hice el anuncio. La empresa se cerraría. Así de simple. La compañía que construyó, el imperio con el que se sentía poderoso, estaba oficialmente muerto. Firmé los papeles sin dudar. Ricardo permaneció al otro lado de la mesa, sin decir nada. Sus ojos vidriosos fijos en mi mano, sujetando la pluma. Podía ver la lucha interna en él, la negación, el creciente desespero.
Abrió la boca para decir algo, pero ningún sonido salió. Cuando me levanté y crucé la sala para irme, pasé a su lado y me detuve. Siempre creíste que yo no valía nada sin ti. Pero mira, eres tú quien se ha quedado sin nada. Podía sentir su rabia e impotencia en el aire. Salí sin mirar atrás. Ya había ganado, y en el fondo, él lo sabía. Pero la escena final de esta historia aún no había ocurrido, y yo me aseguraría de verla. El mundo siguió adelante, y yo también. Vasconcelos Corp. Cerró oficialmente, su nombre desapareciendo de los círculos empresariales como si nunca hubiera existido. Los antiguos socios de Ricardo lo abandonaron sin dudar, tratándolo como un error a olvidar. Su nueva novia, la que paseaba orgullosa a su lado como si hubiera encontrado un trofeo, desapareció en cuanto su última moneda dejó su cuenta bancaria. Ricardo, el hombre que alguna vez se jactó de ser intocable, ahora no era más que una sombra de lo que fue. No lo vi por un tiempo. Para mí, se convirtió en un fantasma, alguien sin importancia. Pero entonces, en una noche fría, al salir de mi restaurante, pasé por un barrio decadente y lo vi. La escena era patética. Estaba sentado en la acera, apoyado contra la pared de un edificio viejo, con la ropa arrugada, el cabello desordenado, un hombre que lo había perdido todo y que no sabía quién era sin su dinero y su influencia. No me vio de inmediato, pero, cuando lo hizo, su mirada se clavó en la mía. Esperaba rabia, resentimiento, incluso odio. Pero lo que vi fue peor que cualquier venganza que hubiera planeado. Vi a un hombre roto. Vi desesperación, fracaso, el dolor de alguien que nunca aprendió a vivir sin estar en la cima. Me detuve un instante y respiré hondo. No sentí lástima, ni satisfacción, solo la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Me incliné levemente para que me escuchara con claridad. Te lo advertí. Fue lo único que dije antes de darme la vuelta y alejarme. Esta vez no miré atrás. El pasado ya no tenía poder sobre mí. Lo que Ricardo hiciera con lo que le quedaba de vida no era mi problema. Si se levantaría o se hundiría aún más, no me importaba. Mi venganza había estado completa desde hacía mucho, y ahora era hora de vivir.